Bienvenido a Narraciones Budismo. La vida de Nagarjuna. Escrito por el Dr. Alexander Berzin. Nagarjuna, Ludrup y Asanga, Dogme, fueron los dos grandes pioneros de la tradición mahayana. Nagarjuna transmitió las enseñanzas del linaje de la visión profunda de la vacuidad de Manjushri, mientras que Asanga transmitió las enseñanzas del linaje de las prácticas extensas de Bodhisattva de Maitreya. Nagarjuna nació en una familia brahmin, probablemente a mediados del siglo II después de Cristo, al sur de la India en Vidarbha, un reino que hoy en día se encuentra en Maharashtra y Andhra Pradesh. Estaba predicho en varios sutras, tales como el Sutra del Descenso a Lanka, Lankavatara Sutra. Al nacer, un adivino predijo que solamente viviría 7 días, pero que si sus padres hacían ofrendas a 100 monjes podría vivir 7 años. A la edad de 7 años, temiendo por su vida, los padres de Nagarjuna lo enviaron a la Universidad Monástica de Nalanda al norte de la India, donde conoció al maestro budista Saraja. Saraja le dijo que si se convertía en un renunciante y recitaba el mantra de Amitabha, tendría una larga vida. Así lo hizo Nagarjuna, y se unió al monasterio recibiendo el nombre de Srimanta. En Nalanda, Nagarjuna estudió el Sutra y el Tantra con Ratnamati, una emanación de Manjushri, y con Saraja, especialmente el Tantra de Guyasamaya. Además, aprendió alquimia de un brahmin y obtuvo la habilidad para transmutar hierro en oro. Usando esta habilidad, pudo alimentar a los monjes Nalanda durante la hambruna. Eventualmente Nagarjuna se convirtió en el abad de Nalanda. Allí expulsó a 8.000 monjes que no mantenían correctamente las reglas monásticas de disciplina del Vinaya. Todavía derrotó en debate a 500 no budistas. 2 jóvenes, quienes eran emanaciones de los hijos del rey Naga, llegaron a Nalanda. Tenían la fragancia natural de sándalo. Nagarjuna les preguntó cómo era posible y ellos le confesaron quiénes eran. Entonces, Nagarjuna les pidió perfume de sándalo para una estatua de Tara y su ayuda en la construcción de templos. Regresaron al reino de los Nagas y le preguntaron a su padre, quien dijo que podría ayudar siempre y cuando Nagarjuna fuera a enseñarles a su reino bajo el mar. Nagarjuna fue, hizo muchas ofrendas y dio enseñanzas a los Nagas. Nagarjuna sabía que los Nagas tenían el Sutra del Prajnaparamita en 100.000 versos y solicitó una copia. Cuando el Buda dio las enseñanzas sobre el Prajnaparamita, la conciencia discriminativa de largo alcance, la perfección de la sabiduría, los Nagas habían llevado una de las versiones a su reino para resguardarlo, los dioses otra y los señores Yaksha de la riqueza a otra más. Nagarjuna recuperó la versión de los 100.000 versos, aunque los Nagas guardaron los últimos 2 capítulos con la intención de garantizar su regreso para darles más enseñanzas. Más tarde, los últimos 2 capítulos fueron completados con los últimos 2 capítulos del Sutra Prajnaparamita en 8.000 versos. Por eso es que los últimos 2 capítulos de estos son textos iguales. Nagarjuna también trajo consigo arcilla naga, con la cual construyó muchos templos y estupas. En una ocasión en que Nagarjuna estaba dando enseñanzas sobre el Prajnaparamita, llegaron 6 nagas y formaron una sombrilla sobre su cabeza para protegerle del sol. Por esto, la representación iconográfica de Nagarjuna tiene 6 nagas sobre su cabeza. De este acontecimiento él obtuvo el nombre de Naga. Y por el hecho de que su habilidad al enseñar el Dharma iba directamente al punto, como las flechas del famoso arquero Arjuna, el nombre del héroe en el clásico hindú Bhagavad Gita, obtuvo el nombre Arjuna. Así fue llamado Nagarjuna. Posteriormente Nagarjuna viajó a la isla del norte para dar enseñanzas. En el trayecto encontró a algunos niños jugando en el camino. Profetizó que uno de ellos, llamado Yetaka, se convertiría en un rey. Cuando Nagarjuna regresó de la isla del norte, el niño efectivamente había crecido y se había convertido en el rey de un gran reinado al sur de la India. Nagarjuna se quedó con él enseñándole por 3 años y luego pasó sus últimos años en otro lugar de su reino, en Shri Parvata.
la montaña sagrada con vista a lo que hoy en día es Nagarjunakonda. Nagarjuna escribió la guirnalda preciosa para el rey. Fue el mismo rey a quien Nagarjuna escribió carta a un amigo, el nombrado rey Udayivadra. Los Shatavahanas fueron benefactores de la estupa en Amaravati, donde el Buda enseñó por primera vez el Tantra de Kalachakra y que estaba próximo a Sri Parvata. El rey Udayivadra tuvo un hijo, Kumara Shaktiman, quien quería convertirse en rey. Su madre le dijo que nunca podría convertirse en rey hasta que Nagarjuna muriera, ya que Nagarjuna y el rey tenían la misma expectativa de vida. La madre de Kumara le dijo que le pidiera a Nagarjuna su cabeza, pues ya que Nagarjuna era tan compasivo, indudablemente accedería a dársela. De hecho, Nagarjuna estuvo de acuerdo, pero Kumara no pudo cortarle la cabeza con la espada. Nagarjuna le dijo que en una vida previa había matado a una hormiga al cortar pasto, y que, como resultado kármico, su cabeza solo podía ser cortada con una hoja de pasto de kusha. Kumara lo hizo así, y Nagarjuna murió. La sangre de la cabeza amputada se convirtió en leche, y la cabeza dijo: «Ahora iré a la tierra pura de Sukhavati, pero entraré en este cuerpo otra vez». Kumara alejó la cabeza del cuerpo, pero se dice que la cabeza y el cuerpo se acercan cada año. Cuando se junten, Nagarjuna regresará y enseñará otra vez. En total, Nagarjuna vivió 600 años. Entre los muchos textos sobre temas de sutra escritos por Nagarjuna están sus colecciones de razonamientos, colecciones de alabanzas y colecciones de explicaciones didácticas. Las 6 colecciones de razonamiento son verso raíz sobre Madhyamaka, llamados conciencia discriminativa, la guirnalda preciosa, la refutación de objeciones, 70 versos sobre la vacuidad, el sutra llamado finamente tejido, 60 versos de razonamientos. Incluido entre sus colecciones de alabanzas están la alabanza a la esfera de realidad, la alabanza a la verdad más profunda, la alabanza al supramundano. Incluido entre las colecciones de explicaciones didácticas de Nagarjuna están comentarios sobre las 2 bodhicittas, antología de sutras, carta a un amigo. También hay varios comentarios al Tantra de Guyasamaya atribuidos a Nagarjuna, entre ellos medios abreviados para la actualización. El método para meditar en el estado de generación del Tantra Mahayoga de Guyasamaya mezclado con sus fuentes textuales. Las 5 etapas, etapa completa. El discípulo más famoso de Nagarjuna fue Aryadeva, autor de El tratado en 400 versos sobre las acciones del yoga de un bodhisattva, y varios comentarios al Tantra de Guyasamaya. Gracias por escuchar.